Les damos a todos ustedes la bienvenida a una nueva porción del Pentateuco. Ustedes saben que el Pentateuco se ha dividido en 54 porciones, conforme a las 54 semanas que tiene el año, y bueno, en un año estudiamos todo el Pentateuco. Hoy nos toca la porción número 43, eh, y con esta terminamos con el libro de Números, porción 43. Buen día, Pastor Enzo. Estamos disfrutando de una hermosa mañana, ¿no? Acá en Córdoba. Bueno, buenos días Horacio, buenos días a toda la gente linda que siempre está conectado con nosotros en la mañana. Es muy agradable ver al inicio del programa cuando antes de emitir la programación veo ya gente conectada, siempre eso es un aliento. Estamos hablando de unos 4 o 5 minutos antes del inicio, ¿no? Y puedo ver la gente conectada, quiere decir que están ahí a la espera de la programación. Y siempre, bueno, recordando también que están los chats que, que en este momento, tanto en Facebook como en retorno.tv como en YouTube, están allí los chats para que yo lo veo, todo lo que escriben, de pronto generalmente son saludos, pero de pronto cuando quieran participar, ya saben que de acuerdo a lo que vaya escribiendo ahí, y nosotros si vemos que es digno de destacarlo, lo ponemos al aire también para que podamos compartir, porque intentamos hacer una edificación mutua desde aquí, de este lugar, también con ustedes, en un día espectacular como hoy, no solamente, no por el tiempo, que está bueno también, gracias a Dios amaneció soleado, este, pero sí con un día tan especial como hoy, como es un Shabbat, un día de reposo, donde estamos todos atentos y dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Así que tome su papel, su lapicera, su Biblia y esté atento, aproveche esta hora y media para poder compartir. Bueno, estamos esperando desde ayer un evento importante que tiene que ver con el comienzo de un nuevo mes, ¿no, Enzo? ¿Cómo viene eso? Vos que eh, siempre nos informás acerca de cuándo comienza el mes. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, yo siempre intento crear el hábito de que todos lo hagamos, ¿cierto? Yo lo hago, pero todos deberíamos tener la expectativa de estos días. Hoy es día 30 del mes 5, coincidente con el 30 de julio, o sea, tuvimos este mes de julio y junio, 2 meses donde el calendario bíblico, el calendario de Dios, coincide con el calendario gregoriano, ¿no? Esto no se da mucho, pero bueno, en este caso se dio 2 meses seguidos. El mes tiene 30 días, pero técnicamente sabemos que un día no es de 24 horas, por lo tanto esa pequeña diferencia que es 23 horas 58 minutos y algo, 59 y algo, hace la diferencia de que hay meses de 29 y meses de 30. Anoche no vimos la luna, tampoco se vio en Israel, por lo tanto, hoy es día 30 del mes quinto. Esta noche, al caer la tarde, sí, al atardecer, va a comenzar el día 1 del mes quinto, perdón, del mes quinto, eh, y cuando empiece esta tarde, el día 1 del mes quinto, bueno, ya tendremos un conteo que se va a desfasar un día con julio, porque mañana va a ser 31 de julio y va a ser el día primero del mes quinto. Y para demostrar esta importancia, vamos a ver, por ejemplo, que en el día de hoy eh, encontramos que en el versículo 3 es solamente una lectura para antes de comenzar el tema, ¿no?, de introducción, en el capítulo 33 de Números, versículo 3 dice, de Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel. O sea, acá sí vemos que en aquel tiempo Dios mismo permitió que en su palabra se contaran los días, se contaran los meses, vemos la importancia de esto. Entonces, hoy por la noche vamos a tener el primer día del mes quinto, ni bien comience el atardecer, y la importancia de
leer el Salmo 83, que nos enseña y nos dice que debemos hacer sonar las trompetas, somos nosotros las trompetas y poder anunciar. Es un día solemne, por lo tanto, como un día solemne, es un día que debemos, no sé, levantar la copa, compartir con alguien, ¿cierto? Y tener en cuenta que ese primer día del mes es un día que Dios quiere que nosotros lo recordemos, lo anotemos, y lo disfrutemos. Tantos años esperábamos el 31 a la noche para desear feliz año nuevo. Ahora tenemos esa salutación mes por mes. Cuando veamos el primer rayito de luna, bueno, salude a su familia, a sus amigos y dígale feliz comienzo de mes. Sería así, feliz comienzo de mes o feliz, en la traducción correcta, feliz cabecera de mes. Así que bueno, vamos a lo que nos convoca, que es el estudio de la porción semanal, de la parashá semanal, número 43, que se llama Masei. Masei quiere decir marchas, jornadas. Vamos a verlo un poquito más ahora. Vamos con las lecturas de Números capítulo 33, capítulo 34, capítulo 35 y capítulo 36. Hoy terminamos con el libro de Números. Vamos a estudiar Jeremías, capítulo 2, del 4 al 28, el 3-4, el 4 del 1 al 2, y Santiago, en el Nuevo Testamento, 4 del 1 al 12. Esta porción trata los siguientes temas: resumen de la travesía por el desierto desde Egipto hasta el Jordán, no solamente desde que salieron de Egipto, desde que estaban adentro de Egipto, desde que salieron de sus casas, digamos. Ese día de la gran liberación, esa noche, esa madrugada de la gran liberación hasta el Jordán. Después la ocupación de la tierra prometida, las fronteras de la tierra de Israel, las ciudades para los levitas, las ciudades de refugio por asesinato involuntario y el tema de los matrimonios entre tribus en relación con la heredad de la tierra. Entonces, ya inmediatamente empezamos con Números, capítulo 33, y vamos a leer para que nos vayamos poniendo en tema. Después probablemente apelemos a que ustedes tienen la Biblia abierta, ya sea la Biblia en libro o la Biblia en computadora o en el celular. Entonces apelamos a que usted tiene la Biblia abierta y va siguiendo la enseñanza con la lectura bíblica. No obstante, para ir entrando en calor, una mañana fresca, muy fresca, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel. De ahí sale el nombre de esta parashá, jornadas. ¿Ven? Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. La palabra hebrea, Masei, que es el nombre de la parashá que estamos estudiando hoy, de la porción bíblica, está conjugada en plural. Es el plural de la palabra masá. Y esta palabra significa salida, partida, viaje, marcha, jornada. Entonces, ¿qué nos enseña esta parashá? Los viajes que hicieron los miembros de la congregación de Yahweh, siguiendo la nube, entre un lugar y otro donde acamparon. Acuérdense del tema de la nube.
Es muy importante el tema de la nube. En este capítulo la Torá resume toda la ruta seguida por el pueblo de Israel desde el Éxodo hasta la llanura de Moab, cuando estuvieron listos para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Si ustedes miran ahí en sus Biblias, que la tienen abierta, queremos suponer, el versículo 1, van a encontrar que se mencionan detalles especiales concernientes a la salida de Egipto y que se han repetido una y otra vez. Salieron ordenados. Muy importante esto, ¿eh? Salieron ordenados por tribus conforme a la instrucción de Dios que ya hemos estudiado en una parashá anterior, una porción anterior, cómo debían marchar cuando sonaba la trompeta. ¿Se acuerdan? Las trompetas de plata que Dios le ordenó construir a martillo a Moisés. Entonces, ya hemos estudiado esto, entonces ustedes ya se están imaginando, es mi intención que usted vaya formando imágenes visuales, viendo el campamento unificado por tribus alrededor del tabernáculo, y al sonar de la trompeta, cuando se levantaba la nube, salían, marchaban como un solo ejército. Entonces, salieron ordenados por tribus, con sus ejércitos, hemos dicho, de forma perfectamente organizada y dando la cara al enemigo. En total hubo 42 partidas. 42 partidas. Las primeras 14 partidas fueron antes de la misión de los espías, ¿se acuerdan? Los 12 espías. Antes de la misión de los espías hubo 14 partidas, o sea, salida y entrada, salida de un lugar y llegada a otro lugar. Y las últimas 8 de las 42 fue en el año 40. Fue en el año 40. Después de la muerte de Aarón en el monte de Hor. Quiero que noten el versículo 2. El versículo 2 dice que escribió Moisés. Luego del Éxodo, Dios ordenó a Moisés mantener un diario de los traslados conforme iban ocurriendo. Y ahora, luego de los 40 años, le dijo que su registro formaría parte de la Torá. Por eso está en la Torá, por eso está en el Pentateuco, ese registro por orden de Dios. Sus partidas, según sus travesías, dice el versículo 2. Cada vez que Dios les ordenaba partir, lo hacía porque quería que progresaran hacia la fase siguiente. Presten atención a esto porque toda la travesía del pueblo de Israel, de la congregación de Yahweh, por el desierto, es nuestra experiencia, nuestra travesía, desde que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, hemos sido bautizados y estamos transcurriendo la marcha hacia la tierra prometida, que será el milenio, el reinado milenial. Entonces esto tiene un significado espiritual muy grande para nosotros. Entonces, cada vez que Dios les ordenaba partir, lo hacía porque quería establecer un progreso hacia la meta. Cada punto era un progreso hacia la meta, excepto cuando por desobediencia tuvieron que retroceder rumbo al Mar Rojo, pero si no, la intención de Dios siempre era avanzar y progresar. Entonces, siempre el plan de Dios es que nosotros avancemos hacia el destino que Él nos ha determinado, y ese destino es el reinado milenial de nuestro Redentor. Constituye un registro de las providencias de Dios con respecto a ellos, las constantes misericordias que experimentaron. Si usted lee el Salmo 77, vamos a ver que dice: dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué significa esto?
el registro que Dios le hace hacer a Moisés de todos los acontecimientos nos hace traer a la memoria las maravillas que hace el poder de Dios, sus misericordias, su gracia, su perdón a nuestra disposición cuando hacemos un verdadero arrepentimiento bíblico, una teshuvá. Por eso el salmista dice, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahweh. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Esto es, podríamos estar hablando toda la mañana y más todavía solamente de esto, de por qué Dios le ordena a Moisés llevar un registro de cada una de las 42 estaciones o partidas y llegadas y las maravillas que Dios hizo. Porque la gente dice, bueno, la Torá es la instrucción de Dios. Perfecto, eso significa la palabra Torá, pero tenemos hechos históricos, estos son hechos históricos. Y los hechos históricos también nos muestran el carácter de Dios, qué le agrada, qué le desagrada, y podemos aprender muchas instrucciones de su propio carácter. ¿Por qué les hace escribir? Porque la memoria del ser humano es muy frágil y necesita de estas ayudas para hacer que los miembros de la congregación de Yahweh, que estamos transitando este desierto rumbo a la tierra prometida, nos acordemos de todo el camino por donde Dios nos ha traído por este desierto. Muchas veces nuestra fe flaquea, desfallece, muchas veces aflora la queja, muchas veces no vemos horizonte, muchas veces no vemos la solución a las dificultades que transitamos. Sin embargo, cuando revisamos para atrás, aún nuestra propia vida, aún la obra de Dios en nuestra propia vida, vemos cuántas veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Cuando estamos enfermos, decimos, nos vamos a morir, y miramos para atrás y decimos, cuántos milagros hizo Dios sanándonos de situaciones peores probablemente que la que estemos sufriendo en ese momento. Cuando tenemos un problema laboral, un despido laboral, y decimos, mi familia se va a morir de hambre, y nos desesperamos, y miramos para atrás y decimos, ¿cuántas veces Dios fue mi proveedor y me proveyó más abundantemente de lo que yo le pedía o de lo que yo pensaba? Entonces, es muy importante que dejemos registro en nuestra memoria de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, porque Él lo hizo una vez y lo puede hacer otra vez. No es el Dios de los milagros del Nuevo Testamento. Jesús hizo milagros en el Nuevo Testamento, ya no lo hace más. No. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, los invitamos a tener fe y a recordar. Cada vez que venga desesperación, desaliento a tu vida, recordá las historias antiguas, los hechos, las maravillas que Dios ha hecho hasta este punto de nuestra travesía por este desierto, y fundad tu fe en que Dios lo hizo y lo puede hacer nuevamente, y con toda seguridad lo hará. Entonces, hoy, por ejemplo, se celebra el aniversario de la Comunidad de Fe de Cosquín. He sido invitado por los pastores de allí a llevar una palabra con motivo de la celebración del aniversario, y les voy a hablar de las 10 cosas que sufrieron los israelitas durante su travesía en el desierto, y cómo Dios suplió milagrosamente esas 10 necesidades. Pero no solamente eso, como la palabra de Dios nos habla que el ángel de Yahweh que va delante nuestro rumbo a la tierra prometida, también hoy suple todas esas necesidades. Creo que es interesante como primera enseñanza tomar esto, ¿no, Pastor Enzo? Sí, realmente con toda esta introducción, o sea, toda esta parte primera que has hablado, deja bien claro
algo que cualquier observador en la Biblia y cualquier persona que estudie un poquito, este capítulo es un capítulo bastante, en cuanto a versículos, son de 56 versículos, tiene este capítulo, y nos marca una importancia muy grande debido a lo que Dios le dice a Moisés que escriba y lo deje bien guardado. Algo que ya lo dijiste vos recién, quiero darle un poco de forma de acuerdo a mi perfil de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos una advertencia así de tal importancia, eh, porque cuando uno lo lee, y este es llamado el libro de números, que obviamente tiene un montón de nombres y demás cosas, uno le parece un poco, ¿y para qué leer todo esto? Bueno, de leerlo por leerlo no es lo más importante, sino entender que cada uno de estos lugares, de estas paradas, de este viaje, que en la importancia de esto es entender que estamos leyendo una historia que fue, pero que también hoy es, porque nuestra vida está transitando el mismo camino. Esto se desarrolla en el desierto y nosotros vivimos en un desierto, deseando la tierra prometida, o sea, de viaje hacia la tierra prometida. Por lo tanto, estamos en el mismo lugar. Y estas 42 paradas, que cada palabra de cada lugar tiene un significado que sería muy largo y a veces hasta tedioso explicarlo ahora, pero es muy importante que también lo intentemos ver y entender muchas cosas que yo voy a destacar nada más que las que en este momento para mí son las más importantes. Porque acá, cuando ellos salen de Ramesés, nos está mostrando que el lugar, el nombre, en esa palabra tiene un significado y es lo mismo que hicimos nosotros, porque acá están saliendo de Egipto. Yo destaco mucho cuando lo leí, lo recordé, pero me dio mucha importancia que estaban saliendo mientras los egipcios estaban enterrando sus muertos, ¿no? O sea, por eso después la persecución, porque en ese momento ellos estaban, o sea, la orden de Dios se tenía que cumplir y ellos estaban enterrando a los muertos y el pueblo de Dios ordenado, como lo decías vos, salía desde ese lugar. Entonces salen de Egipto y es nuestra, o sea, nos habla también de que nosotros hemos salido de Egipto. Y cuando salimos de Egipto fuimos hacia ese primer lugar que es Sucot, que cuando nosotros lo conocemos a la palabra mucho por la fiesta, sería tabernáculos, enramadas, o sea, que salen de Egipto para ir a un lugar donde van a estar en medio de la presencia de Dios. Pero todavía no está completo, porque salimos de Egipto y estamos ya en la presencia de Dios, pero no tenemos mucho conocimiento y necesitamos atravesar ese mar rojo que representa el bautismo. Y cuando pasamos del otro lado en ese bautismo donde ya nos identificamos con Él, vamos a un lugar que antes nombra otro, que no me voy a detener en las especificaciones de los nombres, que es bueno, anda a saber cómo se pronuncia, ¿no? Pero Piairot, que es un lugar donde crecen los juncos, un lugar húmedo, o sea, hay agua, pero no la suficiente. Salimos de Egipto y ya tenemos agua. Agua simboliza la Torah, la palabra de Dios. Entonces, cuando salimos de Egipto ya empezamos a tomar la Biblia, a leerla, y por eso dice un lugar húmedo, pero hay agua, pero no es suficiente porque no entendemos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Y luego van a Mara, que ya hay agua, pero esas aguas están amargas y no se pueden tomar. Entonces se le echa un madero, esto es un resumen de un montón de para allá anteriores, se le echa el madero que representa a Jesús y se purifican las aguas y allí pueden tomarlo. ¿Qué vemos en esto? Es nuestro crecimiento. Cuando llegamos a Mara, después del bautismo, ya con lectura de la palabra, llegamos a una recordación muy importante. La palabra de Dios es como está escrita, no como alguien puede enseñarla mezclada con tradiciones y maneras de vivir o visiones de distintas iglesias.
Solamente cuando en esas aguas, que es la palabra de Dios, cae el madero, y nosotros comenzamos a ver la palabra tal cual está escrita, entonces allí comienza un camino de interpretación hacia la verdadera palabra, pero todavía nos quedan jornadas en ese camino, nos quedan muchas paradas y salidas, donde vamos a ver que, si lo vemos en el pueblo anterior, cómo fallaban, que llega un momento que uno dice, tantas veces, pero es así también nuestra vida. ¿Cuántas veces vamos fallando en todo este crecimiento? Pero no perder la visión de que estas fallas produzcan disciplina en nosotros para que nos concentremos y nos enfoquemos en este camino del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Este es nuestro viaje. ¿eh? La palabra Masei, entre tantos significados que le podemos dar, también es, por lo nombraste recién, es viaje. Es nuestro viaje. Nosotros podemos leer el viaje que hicieron nuestros antepasados y está muy bien porque tenemos que estudiarlo, pero es nuestro viaje. Nuestro viaje está lleno de salidas y paradas, salidas y paradas, ¿cierto? Que van a moldear nuestra vida. Ahora nosotros tenemos que dejarnos moldear para que podamos llegar al final de este camino como Dios quiere y entrar a la tierra prometida. Qué bueno, Pastor Enzo, nos queda muy claro. Me voy a tomar el atrevimiento de mencionar algunas de esas paradas, por lo menos las primeras, porque el ejercicio que les proponemos a todos los que están mirando este estudio es que ustedes piensen, visualicen que ustedes son los que están marchando. Que es la congregación de Dios, que es lo que nosotros llamamos, partiendo del griego, la eclesía, la iglesia. Estamos marchando hacia la tierra prometida. Obviamente la eclesía está formada por las 12 tribus de Israel, más los que fuimos injertados en el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Entonces, nosotros hagamos de cuenta que estamos marchando con ellos. Véase marchando con ellos. Lo acaba de decir el Pastor Enzo y lo enfatizo porque es la manera de entender lo que vamos a enseñar. Muchas veces el pueblo se desanimó y pidió volver a Egipto. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender de esta para allá es que todo el proceso de las 42 jornadas, los 42 viajes, fueron hacia un propósito, con el objetivo de llegar a la tierra prometida. Por eso Hebreos capítulo 13, versículos 13 y 14, habla de que no tenemos en esta tierra ciudad permanente. No tenemos ciudad permanente. Esta no es nuestra patria es celestial. No tenemos en esta tierra, no tenemos aquí, dice Hebreos 13, 14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, vemos que durante 40 años, transitando por el desierto con serpientes ardientes, escorpiones, sin agua, sin comida, con la ropa que tenían, con la que habían salido ese día, de esa madrugada de Egipto, con el calzado que habían salido, etc. Transitaron por este inhóspito lugar que es el desierto, de una parte a otra, y después del monte de Or hacia atrás en una porción, cuando sus hermanos, los hijos de Esaú, los edomitas, no los dejaron pasar. Pero lo que nosotros tenemos que entender es hacia donde ellos marchaban bajo la dirección de la columna de nube y la columna de fuego, bajo la dirección de Dios. No podemos marchar, no importa que no entendamos para dónde nos hace marchar el Señor, cuáles son las circunstancias que atravesamos, nosotros debemos marchar a donde nos guía el Señor, guiados por la nube y guiados por la columna de fuego. Entonces, quiero que noten en el versículo 4, ya para pasar a las primeras paradas, porque quiero analizar por lo menos hasta la de Dovka, o Dovka, hasta esa quiero llegar, porque marca el camino que nosotros estamos transitando hasta Dovka y el resto también, por supuesto, pero me interesa que por lo menos nos queden estas. Pero el versículo 4 habla de que también Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto. Esto es muy importante.
Con cada una de las plagas, Dios hizo juicio contra los dioses de Egipto. Haber demostrado que las deidades de Egipto carecían de poder ante la poderosa mano de Yahweh fue un golpe asestado, un golpe certero, un golpe mortal asestado a los egipcios, quienes vieron que todo en lo que habían confiado, en todo en lo que habían tenido fe, era impotente y sin valor alguno frente al poder de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El Dios poderoso que humilló a los dioses de Egipto, a todos los dioses de Egipto, eran politeístas, y los dejó en evidencia de que no tenían poder frente a su poder, frente a la mirada atónita de los egipcios y del faraón. Pero bueno, yo decía recién que quiero hablar de alguna de las paradas. El pastor Enzo bien decía, no podemos interpretar las 42 paradas y el nombre de cada uno y qué es lo que representa, pero déjenme algunos que son importantes. El versículo 5 dice que salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. ¿Qué significa Ramesés y qué significa Sucot? Ra, la primera sílaba del nombre, significa el dios Ra, que era el dios Sol en Egipto. Eso era lo que significaba Ra. Por lo tanto, Ramesés significa hijo del sol. O el que Ra, el dios Sol, ha engendrado. Eso significa Ramesés. Y Sucot, ya saben ustedes, significa, lo acaba de decir el pastor Enzo, enramadas, chozas, cabañas, tiendas, tabernáculos. Entonces, miren qué diferencia. Salir de una ciudad para ir a vivir en tabernáculos, a enramadas, a chozas, a tiendas. Sin embargo, está remarcado con mucho detalle que salieron debajo la adoración del dios Sol para ir a la completa dependencia de Dios, viviendo en chozas, a la intemperie, bajo la lluvia, bajo los vientos, para aprender a depender de Dios. Y nosotros hemos salido, y si no lo ha hecho, hágalo, de la adoración del dios Sol. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hemos salido de la adoración del dios Sol. Y usted en castellano no lo va a entender, pero en inglés sí lo va a entender. Usted va en castellano va a decir domingo. Y se va a acordar de algún tío que se llamaba Domingo, qué sé yo. Algún pariente, algún hermano de la iglesia se llama Domingo. Pero la verdad es que en inglés lo va a entender mejor. En inglés se dice Sunday. Sunday es sol, día del sol. Entonces, es tiempo de salir de la adoración del dios Sol para aprender a depender de Dios, para confiar, como dijo el pastor Enzo recién, en su palabra sin interpretar, porque la interpretación va a decir, no, pero ahora se cambió el séptimo día por el domingo, y es el día del Señor el domingo, y es el día de adoración el domingo. Y yo les digo una cosa, el domingo es el día de adoración de Ramesés, de donde el pueblo de Dios tuvo que salir para aprender a habitar en tabernáculos y a confiar en la palabra de Dios tal como Dios la pronunciaba. Y fue probado, porque enseguida Dios le dio el maná y le hizo juntar doble porción el sexto día para que le alcanzara para el séptimo día, para probarlos. Y eran desobedientes porque juntaban de más, hacían un lío bárbaro. Pero la verdad es que tenemos que salir de Ramesés para ir a Sucot. Tenemos que salir de la dependencia del dios Sol para adorar a Dios el día que Jesucristo ha declarado que está bajo su dominio. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Adorar a Dios en el día que Jesucristo ha declarado que ese día está bajo su dominio, bajo su señorío. Es decir, acudir a la cita especial que Dios nos hace cada Shabbat. ¿Saben qué decía Jesús? En Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
¿Cuándo vamos a adorar a Dios? ¿En el día de Ra? ¿En el día del Dios Sol? ¿En el Sunday, en el domingo? ¿O en el día que Jesucristo dijo, este es el día del cual yo soy el Señor? Entonces, entendiendo, por supuesto, que la palabra Shabbat en hebreo significa día de reposo activo, es decir, activo para dedicarlo a Dios, activo para la adoración de Dios. Eso es lo primero que quería decir en relación a Ramesés y Sucot. Pero en el versículo 6, y yo quiero llegar hasta Dovka, en el versículo 6 dice que salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto, dice el versículo 6. Etam significa limitado por el mar, eso es el significado literal, pero también significa lugar de ave de presa o lugar de fieras. Y acá quiero que le presten atención, porque salieron de Ramesés, fueron a Sucot, lugar de enramadas, de tabernáculos, de dependencia de Dios, pero fueron a un lugar peligroso. Aitam, lugar de ave de presa, lugar de fieras. Fue el lugar donde los israelitas hicieron el primer campamento después de salir de Sucot en Egipto. ¿Saben qué? Estaban en Egipto todavía, no habían cruzado el Mar Rojo. Estaban del otro lado del Mar Rojo, todavía estaban en Egipto, en la tierra de Egipto. Y ahí hicieron ese campamento bajo la dirección de Moisés, y el nombre Etam se aplicaba a la porción del desierto que está entre la frontera egipcia y Mara o Mará, que llevó después 3 días para atravesarla. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque todavía estaban en Egipto. Hermanos que están viendo esta enseñanza, todavía estaban en Egipto, estaban en tierra enemiga, todavía estaban con su vida en riesgo. Siguieron la orden de Dios, pero llegaron a un lugar que estaba todavía del lado de Egipto. Y no es el propósito de Dios para nuestra vida que nos quedemos del lado de Egipto, que nos quedemos en Etam, el lugar de fieras, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos quedemos donde están las fieras, no nos quedemos con las costumbres de Egipto, no nos quedemos en la tierra de Egipto. Y salieron de Etam, dice el versículo 7, y volvieron sobre Pi, como le decía el pastor Enzo, que lo estaba pronunciando en un hebreo clásico, Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Pi Hahirot significa literalmente el cañaveral. El cañaveral. Algunos lo traducen como el lugar donde crecen los juncos. Más literalmente es el lugar del cañaveral. Lugar húmedo, pero como decía el pastor Enzo, donde no hay agua, hay humedad, ¿no? Como para que crezcan los juncos o las cañas. Este fue el último lugar donde se detuvieron los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo. Entonces, en Éxodo capítulo 14, ya lo hemos estudiado en otra parasha, del 1 al 4, nos describe estas jornadas. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron allí. Llegaron ahí, a este lugar de las cañas, de los juncos, de un humedal, pero en este lugar, quiero decirles esto, presten atención a esto, en ese lugar todavía podían ser presa de los egipcios. Es lo que dijo el faraón. En ese lugar todavía estaban dentro de Egipto. Y en ese lugar, pese a que estaban frente al Mar Rojo, y sobre todo porque estaban frente al Mar Rojo, podían ser presa de los egipcios. Porque su conversión completa no se había dado. Su conversión todavía no había sido completa.
Aún no habían pasado por las aguas del bautismo, que fue el cruce del Mar Rojo. No habían recibido la Torá de Yahweh, que fue en el monte Sinaí. Empezó el Mara, o el Mará, a darle la Torá. Pero no habían recibido nada de eso. No te quedes con tu conversión incompleta. No te quedes a mitad de camino. La palabra de Dios dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No te quedes a mitad de camino. No te quedes con un pie en Egipto y otro pie caminando hacia la tierra prometida. Es lo más peligroso que hay. Porque los ejércitos de Satanás te van a perseguir. Y es importante que sepa que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Ojo, que esos son más poderosos que nosotros como seres humanos. No más poderosos que el Señor, más poderosos que nosotros. Si te quedas con una pata en Egipto y otra pata rumbo a la tierra prometida, es muy peligroso, es la posición más peligrosa que hay. Eso es lo que significó Pi Hairot. Y en el versículo 8 dice que salieron de Pi Hairot y pasaron por el medio del mar al desierto. Ahí cruzaron el Mar Rojo. ¿Ven? Ahí pasaron por las aguas del bautismo. No, pero yo no me bautizo porque no he recibido todavía la revelación. ¿Cómo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más revelación que lo que está escrito en la palabra de Dios. Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yahshua. ¿Más revelación hace falta? No, no me bautizo porque todavía no es mi tiempo. No te quedes en Pi Hairot porque los ejércitos del faraón vienen sobre vos. Mejor pasar por las aguas del bautismo y entrar en la instrucción de Dios bajo la nube que te lleve a la tierra prometida. Salieron de Pi Hairot y pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara o Mará. Mara o Mará significa amargura. Fue uno de los primeros campamentos de Israel en la península del Sinaí, ya del otro lado del Mar Rojo. Se le dio el nombre de Mara debido al mal sabor del agua que se halló en aquel lugar. Aguas amargas, con mal sabor. Yo les digo más. Si usted se pone a interpretar en el contexto, no solamente era agua amarga, sino que era amarga y nociva para la salud. Era un veneno. Por el sabor, muchas veces Dios nos advierte cuando los alimentos están en buen estado o mal estado. ¿Vieron? Hace unos días compramos un bidón de agua con la hada y cuando lo pusimos en el dispenser, sacamos agua para tomar y tenía un gusto a barro horrible. Ahora, si tenía gusto a barro, el agua del bidón, ¿cuántas bacterias y demás cosas podría tener? Entonces las aguas amargas de Mara no eran aguas salutíferas, sino todo lo contrario, eran aguas de enfermedad y de mal sabor. Aunque se les acababa de liberar de la persecución de los egipcios, a través de cruzar el Mar Rojo y quedar los egipcios y el faraón incluido ahí sumergido, los israelitas mostraron falta de fe al murmurar cuando no pudieron beber el agua de Mara. Posteriormente, bajo la dirección de Dios, Moisés arrojó un árbol dentro del agua y esta agua se volvió dulce. Estoy transmitiéndoles todo lo que nos dejó escrito Ada, que hoy no está con nosotros, pero me dejó escrito todo esto de lo que estuve estudiando durante toda la semana. Y ella dice que el árbol, y yo lo creo, el árbol que Moisés echó en el agua amarga produjo sanidad en las aguas y la endulzó. Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol, dice en Éxodo, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos. Miren esto. Allí les dio estatutos Dios y ordenanza y allí los probó. Les dio estatutos y ordenanza, allí los probó. ¿Dónde está esto? En Éxodo 15, 25 y 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, de ahí saco la conclusión de que eran aguas contaminadas, que producían enfermedad.
porque le dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Vemos que Dios les dio la Torá ahí e inmediatamente los probó. Esto es muy fuerte, ¿eh? Dios le dio las instrucciones, le dio los mandamientos e inmediatamente los probó. El árbol o madero es una tipología de la cruz de Jesucristo, que quitó de nosotros las aguas amargas que teníamos que tomar para nuestra maldición, por causa de nuestra infidelidad a Dios. Aguas amargas. A ver, ¿a qué les hace acordar? ¿Alguna paralla anterior? Esas aguas amargas juntadas del piso del tabernáculo, ¿se acuerdan? Del polvo juntado del piso del tabernáculo que se le daba a la mujer infiel. Por eso estoy diciendo, esas aguas las teníamos que tomar nosotros, por nuestra infidelidad. Nosotros éramos la mujer infiel de la Torá. Esas aguas amargas juntadas con tierra del piso del tabernáculo. Pero ya no nos producen maldición. Ya hoy no nos producen maldición, porque Jesucristo en la cruz tomó de las aguas amargas por nosotros. Dice en Juan 19 que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es muy fuerte esto. Jesús tomó las aguas amargas de nuestra infidelidad a Dios. Las aguas amargas que tendríamos que haber bebido nosotros por nuestra infidelidad a Dios, la tomó Jesús en la cruz del Calvario. Y luego de tomar esas aguas amargas, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Anduvieron, dice ahí el versículo, 3 días de camino por el desierto de Tam en Egipto. 3 días y 3 noches fue la señal de que Jesucristo era el Mesías. Por esto Él estuvo en el sepulcro durante 3 días y 3 noches, quitando el pecado del pueblo. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo fue su bautismo. Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, decía el Señor. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Entonces, es muy importante esto, porque el último que voy a decir, y lo voy a dejar al pastor Enzo, si no voy a hablar yo toda la mañana, pero, ¿qué quiere decir esto? El bautismo. El bautismo. Pasaron por el bautismo en el Mar Rojo. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo no era que el pecado abunda y sobreabunda la gracia? Que la Biblia se contradice. A ver qué dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y me voy a frenar un poquito aquí, en el versículo 8, para que todo lo que anotó el pastor Enzo ahí lo pueda compartir, pero acuérdense de esto. En cada punto donde el Señor nos derrama una bendición y nos da instrucciones, luego de la instrucción nos prueba. Luego de la instrucción nos prueba. No vas a pasar a la etapa siguiente si no pasas la prueba. Que el Señor te va a bendecir, no hay duda. Él te va a bendecir. Va a convertir tus aguas amargas en fermantes, en aguas dulces y salutíferas. Pero te va a dar instrucciones. Y va a decir, ahora te voy a probar. A ver si después de ver mi mano poderosa actuando en tu favor, ¿estás dispuesto a obedecer mis instrucciones o no estás dispuesto? Porque si no estás dispuesto, no vas a hacer el siguiente viaje hacia Elim.
el versículo 9 Elim. Pero acá paro un poquito para respirar y que Pastor Enzo nos comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón. Bueno, queda bien claro que estamos ahí antes de llegar a Elim, en una de las primeras paradas, y cuánto más hay en todo lo otro que se viene, ¿es cierto? Solo siempre al principio, cuando la gente no sabe, lo importante es que tenga el resumen y ese resumen que tiene lo pueda experimentar. Luego con el tiempo va a ir profundizando sobre el tema y va a entender que cuando ya hemos pasado por las aguas del bautismo, ya hemos entendido que la palabra de Dios es tal cual está escrita. Hace un rato o sea, contando el tiempo, al principio de cuando empezaste a hablar, hablaste sobre el día domingo, o sea, la salida de Ramesés, y que lo comparaste con el domingo, a diferencia de lo que indica Dios en el día sábado, que es su día, es el día que estamos hoy, es el día que hemos parado todo para estar con Él, porque Él golpeó la puerta. Yo lo digo de manera sencilla, anoche, golpeó la puerta, el que oye la voz y abre la puerta, Él entra, cena con nosotros, nosotros con Él, y ya comenzó ese día apartado para Dios. Y entonces, quien ha entendido hasta acá, encontrará que se arma un resumen de la primera parte, que ya estamos en condiciones o sea, ya hemos entrado en el IM, que es lo que justo estabas por decir, seguramente vas a sumar algo más, que ya representa que estamos dentro de esas 12 tribus, o sea, ya somos del pueblo, ya somos del cuerpo, pero todavía queda mucho más para andar, para caminar, porque cada día nos va a dar más luz en la palabra, y cuando nosotros encontramos luz en la palabra, encontramos algo que no lo sabemos, debemos aplicarlo y nos va a probar. ¿Y probar por qué? Porque Él quiere ver realmente que somos sus hijos. En todo este camino, en el desierto, vamos a encontrar que sí, hasta vamos a fallar como un niño falla cuando va creciendo, y no digo niño, sino como en su adolescencia también van fallando, pero la corrección hace que vaya enderezando su camino, aprendiendo, formando su experiencia en la palabra. Entonces, para mí esto, hasta acá, imagínense, a todos les digo, ¿no?, que nos queda mucho más para hablar, pero es un trabajo que de muchos de ustedes, que lo importante que tenga hoy, que pueda cerrar este capítulo y decir, epa, este camino lo vivió el pueblo, hoy lo estoy viviendo yo, y lo estoy viviendo, hoy yo estoy en ese viaje y estoy en un presente. Anda a saber dónde estamos en ese camino, eso cada uno lo podrá examinar de acuerdo a cómo también lo profundiza. Pero lo importante es que pueda entender que todo esto que está acá, que a ver, más de uno, ¿no? Uno lo lee y, no sé, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka, salieron de Dofka y acamparon, y cuando ya tiene 4 o 5 renglones que ha leído, uno para y dice, no me va a quedar nada. Claro que no te va a quedar nada así, pero cuando hagas el estudio con tu vida, en la experiencia de esto, te vas a dar cuenta que cada uno de estos significados, o sea, cada una de estas palabras que tiene un significado, actúa en tu vida y podés reaccionar. Hay gente que está todavía, vive hoy y está atrapada y agarrada en su pasado. Y bueno, hay tantas experiencias que nos demuestran de que tenemos que de una vez por todas no solo perdonar al otro, sino hasta perdonarnos a nosotros mismos y poder tener una vida en teshuvá, en arrepentimiento, pero una vida santa delante de Dios en el camino que debemos proseguir. No nos podemos quedar parados, tenemos que seguir caminando. Si hemos fallado, nos tenemos que levantar, hacer teshuvá y seguir el camino, porque aquí lo vemos en el pueblo de Dios, las trastabilladas, caídas, retrocesos, querer volver atrás y tantas cosas, pero en el final encontramos que llegaron. Y si llegaron, significan que es parte también de nuestro viaje, que tenemos que luchar, pelear para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Tomo unas palabras que dijiste, Pastor Enzo, ahí en relación con preguntarnos, cada uno de nosotros,
en qué lugar de estas travesías o de estas jornadas, de estos viajes estamos. ¿En qué lugar estamos? Muy importante. ¿En qué lugar estamos? Y confiar en la providencia, en la provisión, en la misericordia, en la gracia y que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Él tuvo misericordia de ese pueblo y tendrá misericordia de nosotros. No importa en qué lugar del camino estás, mientras que no regreses, mientras que no vuelvas atrás, mientras que sigas para adelante, Dios te llevará a la tierra prometida. Y dice en el versículo 9, salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Elim, el significado de la palabra Elim es árboles grandes o palmeras. Árboles grandes o palmeras. Fue el lugar entre Mara y el desierto de Sin, donde los israelitas asentaron su segundo campamento después de haber cruzado el Mar Rojo. En Elim había 12 fuentes, acuérdense, 12 fuentes y 70 palmeras. Algunos arqueólogos intentaron o creen que ubicaron el lugar donde estaba Elim, un lugar con abundante vegetación en el desierto, con acacias, palmeras, tamarindos, y una fuente permanente, dicen, de agua. Eso está escrito, usted lo puede investigar en los libros. Es una fuente permanente de agua que dicen que producía unos 4.770 litros por minuto. Escuchen eso, 4.770 litros por minuto. Ese es el lugar a donde llegaron. Recibieron la Torá en Mara, instrucciones de Dios, e inmediatamente Dios los probó para ver si estaban dispuestos a transitar un camino de obediencia a sus instrucciones de vida. Y recién, luego de beber las aguas endulzadas de Mara y de haber hecho un pacto de obediencia con Dios, acuérdense, un pacto de obediencia con Dios, llegaron a Elim, donde fueron como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Cuántas veces cantamos, ¿no? En algunos coros, en la iglesia? Y ahora lo entiende de qué se trata. Cuando llegaron ahí, a Elim, ellos recién ahí fueron como árboles plantados junto a corrientes de agua. Así comienza el libro de los Salmos. Si ustedes miran los 3 primeros versículos del libro de los Salmos, dice eso. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia. Dios te da sus instrucciones y después te prueba. Y si puedes contestar como contestó el salmista acá, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es hermoso. ¿Ven? Este salmo tiene relación con la llegada a Elim. El agua, como dijo el pastor Enzo hace un momento, representa la Torá, representa las instrucciones de Dios. Las 12 fuentes son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, pero presten atención a eso, incluyendo a los gentiles que fueron injertados por Jesucristo en el pueblo de Israel. Y las 70 palmeras representan a las naciones gentiles. El número 70 siempre en la Biblia usted lo va a ver relacionado con los Goyim, las naciones gentiles. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra, las fuentes y las naciones gentiles. Significa que de Israel saldrá la Torá de Dios hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo. Usted dice, no, pero ¿dónde? ¿Ahí en cuál? ¿En cuál de las ciudades de Israel? ¿En Tel Aviv, que es la capital de la homosexualidad? ¿Dónde? ¿De dónde? No estamos hablando de eso. Estamos hablando del pueblo de Dios, aquellos que tienen a Jesucristo y la Torá, a la ley y al testimonio. La ley es la Torá y el testimonio es Jesucristo. Entonces, aquellos que tienen a Jesucristo y la Torá,
esos son Israel. Y así lo promete Isaías, proféticamente Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3, y Miqueas lo repite en Miqueas 4:2, diciendo: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Las 70, ¿ver? Correrán a las fuentes de donde brota la palabra de Dios, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ahí tienen la interpretación de Elim. Las aguas, no las cisternas rotas, las aguas que salen, que fluyen, las fuentes y las 70 palmeras que son las naciones. Como para decir algo de que dije que iba a decir de Dovka y después no hablo de ninguna parada más, quiero decir algo de Dovka porque está en el versículo 12 y me interesó el significado de la palabra Dovka. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka o Dovka. Dovka significa golpe, significa arado. Me inclino por el segundo significado, arado. Significa arrear ganado. Me quedo con arado. ¿Saben qué? Porque fue el lugar entre el Mar Rojo y Refidim donde los israelitas acamparon en camino al Sinaí. Acamparon rumbo al lugar donde iban a hacer el pacto de bodas con Dios. Ese fue el lugar. Entonces vemos que después de salir de Egipto, identificamos con Jesucristo en su muerte, después de salir de Egipto, identificarnos con la muerte y resurrección de Jesucristo, después de recibir la Torá de Dios ahí en Mará, y ser probados por Él, viene la etapa del trabajo. Viene la etapa del arado, de poner la mano en el arado. Viene la etapa del trabajo. ¿Ven que es nuestra vida en el desierto? Es el rumbo que nosotros estamos transitando. Viene la etapa del trabajo, de poner la mano en el arado. Y Jesús dijo en Lucas: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira para Egipto es apto para el reino de Dios. No importa lo que haya adelante, porque Dios los hizo caminar por un desierto sin agua, sin comida, con serpientes ardientes, lleno de escorpiones, de todo. Pero ¿saben qué? Había una promesa de Dios, había una promesa. Mi ángel irá delante de ustedes. Mi ángel irá delante de ustedes. Jesucristo iba delante de la congregación de Yahweh. Y Jesucristo va delante de nosotros hoy. Y no importa el camino, no importa lo difícil del camino, no importa las dificultades. Poné la mano en el arado y vamos adelante al pacto de bodas de Dios con su congregación y a ser fieles a ese pacto. Es la verdadera fe bíblica, la emuná. Pastor Enzo. Bueno, realmente hasta acá yo creo que cualquiera de los que he estado escuchando ya tiene un resumen por un lado y una profundidad por el otro. Ahora va a depender de cada uno de querer investigar más, aprender, porque no se puede todo. Y para mí, el mojón que uno planta en cada porción, en cada paralla, es ese, ¿no? De que hoy lleguemos acá y digamos: epa, y ahora ya sé esto. Por eso venimos estudiando sistemáticamente todas las semanas, para que podamos entender y comprender primero que aquello que fue es y también será. Entonces, si nosotros podemos ver en esta porción el viaje que hicieron, que es el viaje que estamos haciendo, nosotros hemos aprendido un montón, porque vamos a entender en terribles situaciones que el pueblo estuvo y falló,
miren en el punto que me paro, y falló, veremos que la misericordia de Dios nunca se cortó, sino que estuvo ahí y siempre dio lugar a que podamos hacer, le dio lugar para que puedan hacer teshuvá, arrepentimiento y avanzar hacia adelante. Es lo mismo que pasa hoy con nosotros. Entonces, si nosotros vemos que en estas paradas, en estos caminos, en este camino y en estas paradas, aunque fallemos, tenemos la oportunidad de tomar de nuevo el camino, nunca desaprovechemos esa oportunidad que Dios le dio a su pueblo y vemos que el pueblo lo sufrió, lo pasó, pero llegó al final de donde Dios quería llevarlo. Vamos en el mismo camino, así que fuerza, adelante. Quedan muchísimas cosas por ver de esto. Mucho va a depender de usted y de mí, de que la sigamos aprendiendo y cuando en algún momento de la vida estamos en un lugar difícil, miremos que estamos en alguna de estas paradas que seguramente, y por eso paraba, porque cuando paraban estaba el tabernáculo para que cada uno de ellos pudieran tener su relación, su intimidad con Dios y su momento de poder examinar cómo estaban. Entonces, ya nos deja hoy, hasta aquí, si aquí tuviéramos que terminar, ya nos dejó una enseñanza realmente enorme. El resto del capítulo sigue hablando de las jornadas, el resto de las jornadas, y bueno, en el versículo 37 al 39 habla de que acamparon en el monte de Or, donde murió Aarón y fue reunido con su pueblo. ¿eh? Entonces, eso lo hemos estudiado cuando estudiamos número 20 del 22 al 29. Después vienen los versículos del 50 al 56, donde se establecen los límites y el reparto de la tierra de Canaán. Límites y reparto de la tierra de Canaán. Aquí Dios le da una advertencia, que si no expulsan los habitantes, etc. Pero quiero decirle algo, porque yo he escuchado muchas veces que Israel, o Eretz Israel, o la tierra de Israel, es la tierra de Dios. Y ese es un error. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado muchas veces, es un error. La Biblia nos enseña, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra es de Dios. Porque Él la hizo, Él la fundó, dice la Escritura. Toda la tierra es de Dios. Solamente que Él tomó de su tierra, porque si no vamos inclusive a limitar la salvación de Yahweh. Y vamos a limitar, como están haciendo algunos ya ahora, la Torá. Vamos a decir, no, la Torá es solamente para los judíos y para los gentiles son las leyes noágidas, las 7 leyes noágidas, y esto es un juego de palabras y es un engaño de Satanás. No. La tierra es toda de Dios. Y su propósito es redimir toda la tierra. De tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces la tierra, de Yahweh es la tierra y su plenitud. Solamente que Él, en su propósito para establecer un modelo de santidad y un modelo para revelarse al mundo, tomó una porción de tierra, una porción, la tierra de Canaán, la santificó, quiere decir la apartó. Santificar es apartar. La apartó y también tomó de toda la humanidad un pueblo, en Abraham, Isaac y Jacob, y lo apartó y le dio esa tierra que él apartó a ese pueblo que él apartó para que viviera en esa tierra. Entonces estamos hablando de una tierra santificada por Dios y un pueblo santificado por Dios, o sea, apartados por Dios y apartados por Dios. Pero la tierra es toda de Dios. El propósito de Dios es que todas las naciones sean salvas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a la teshuvá, al arrepentimiento. Era el propósito de Adán y Eva. En conjunto, como familia humana, se le encargó que establecieran el reino de Dios en toda la tierra. ¿De qué manera se le encargó? Dominándola y cuidándola de Satanás. Sojuzgar la tierra. Se lo puso para que labrase el huerto y lo cuidase, para que lo cuidara de Satanás. Toda la tierra. ¿Me entienden eso? En segundo lugar, Israel en conjunto, como pueblo escogido,
apartado de las naciones, fue comisionado para establecer el reino de Dios en la tierra de Canaán, primero en la tierra de Canaán y después en el resto del mundo. Yo sé que no es lo que están haciendo, todo lo contrario. Están discriminando al resto del mundo, pero Dios les encargó que revelaran a Yahweh, el Dios de Israel, al resto del mundo para que la tierra se convirtiese. Comenzando por la tierra que Dios había santificado, la tierra de Canaán, peleando para echar a los moradores ilegales, destruyendo todo tipo de idolatría y poseyendo esa tierra y estableciendo el reino de Dios como un modelo en esa tierra. ¿Por qué digo como un modelo? Como un modelo para el resto del mundo. Si ustedes miran los versículos 50 al 53, ahí vamos a ver cuál era la forma que Dios había establecido para que Israel recuperara el reino para Dios en la porción de tierra que les había sido asignada. ¿Cuál era la forma? ¿Cuál era la forma? Miren, esa forma era la siguiente. Primero, echando a todos los moradores de la misma, todos los moradores paganos, idólatras, adoradores de los demonios, echándolos y ocupando la tierra en el lugar de esos paganos. Segundo, destruyendo además todos sus ídolos de piedra, destruyendo todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición y destruyendo todos sus lugares altos. Veamos cuál fue el número 33, dije del 50 al 53, lo voy a leer. Y habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab. Ya estaban por entrar, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Esto que hemos descrito es exactamente lo que debe hacer la iglesia en este tiempo. ¿Usted cómo le quiere llamar? ¿Iglesia? Si la trae del griego, eclesía, le puede llamar iglesia. Si la trae del hebreo, cajal o quejilá, la puede llamar congregación. ¿Bien? Es lo mismo. Es el reino de nuestro Redentor Jesucristo. Y tiene que hacer esto. Tenemos que conquistar la tierra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Le repito la cita. 1 Juan 5:19. Así como el pueblo de Dios, la congregación de Yahweh en la antigüedad, tenía que desposeer a los cananeos de sus tierras, así la iglesia debe desposeer esta tierra de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para el establecimiento del gobierno del reino de Dios. Ya lo hemos dicho que en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la medida que la iglesia de Dios está siendo edificada y se expande, hay cada vez menos espacio para que los ocupantes ilegales permanezcan. ¿Vieron cómo se multiplicaba? Dice que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias, y cuando llegaba la partera ya habían dado a luz y se multiplicaban. En la medida que la iglesia, que el evangelio llene como el agua cubre la mar, todo el mundo se ha de llenar de la gloria de Dios. En la medida que la palabra de Dios se expande, queda menos lugar para las huestes espirituales de maldad, los ocupantes ilegales. Así el reino de Dios avanza en la medida que la iglesia está siendo construida en la vida y autoridad de Dios a través del Rey Jesucristo.
Y después habla del versículo 54 cómo se iba a repartir la tierra. Se habla de que iban a ser 12 tribus. Están computándose los hijos de José, Efraín y Manasés, cada uno como una tribu, y una tribu y media de los hijos de José se quedó de un lado del Jordán, y al oriente del Jordán la media tribu de Manasés con los rubenitas y los gaditas, lo hemos estudiado, y no tuvieron heredad los levitas, porque la heredad de los levitas era Dios mismo. Entonces, ahí terminaríamos el capítulo 33, recién eso. Que recién llegamos al 34, ¿no? ¿Hay Qué algo, maravilla. algo que te haya quedado en el tintero del 33? Sí, la maravilla de una de las cosas que cuesta mucho a la gente que no está dispuesta a querer entender la palabra como fue escrita, que es que cuando leemos algo y que es literal, la gente, eh, por ejemplo, lo que hablabas vos, dice, y echaréis al enemigo y toda esa parte, y lo recalcaste muy bien diciendo, eso es lo que hace la iglesia hoy. Solo que ahora nosotros entendemos que esto escrito es una sombra profética de cómo es hoy. Nosotros no tenemos una guerra con personas, sino lo explicaste bien con el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Pero qué bueno que es que hoy, de una forma tan simple, tan sencilla, podemos entender que lo que está escrito es tal cual está escrito, entendiéndolo como una sombra profética de lo que es hoy. Por lo tanto, ninguno de estos versículos, ni de lo que leímos en el capítulo 33, ni los demás, son versículos que uno dice, sí, pero eso era antes, que es una constante hoy que se escucha generalmente por tantos lados, porque no se hace este estudio tan importante, semanal, sistemático, que hace que podamos entender estas verdades de Dios y quedamos sorprendidos cada semana. Aunque hay gente que ya conoce cosas, pero cada semana por ejemplo, a mí que lo explico, creo que todos los sábados lo digo, porque cada semana que hago esto, no solamente cuando lo estudio, sino cuando estoy aún en el programa y después de la tarde, cuando me reúno con los hermanos y sigo hablando del mismo tema, me sorprendo tanto de cómo la palabra es viva, es del momento, no fue algo que está escrito de antes y bueno, qué linda historia. No, qué linda historia, realmente, es que linda historia, pero lo vivimos hoy y sobresalta nuestro corazón y se conmueve porque podemos entender que lo que nos pasa hoy ya está escrito de antes. Por lo tanto, si bien parecerán difíciles las circunstancias, pero ya tenemos respuesta simplemente por conocer lo que ya sucedió. En el capítulo 34, Dios a través de Moisés les da, no sé, 6 pautas vamos a poner, a ver, vamos a contarlas. La primera es la exterminación de los habitantes de Canaán y de los vestigios de su religión. La segunda es una descripción detallada de las fronteras de la tierra prometida. No hay duda en el detalle de las fronteras de la tierra prometida. Aunque después de la cautividad de Babilonia, cuando retornaron a la tierra, ya no tuvieron los mismos límites y no los volvieron a recuperar más hasta el día de hoy, solamente lo tuvieron ahí en la posesión de la tierra cuando entraron con Josué. Entonces, una descripción detallada de las fronteras de la tierra prometida. En tercer lugar, los nombres de los que distribuirían la tierra. En cuarto lugar, la designación de las ciudades levíticas. En quinto lugar, la designación de las 6 ciudades de refugio y cómo se purificaba la tierra a causa de la sangre derramada en ella. En sexto lugar, las leyes que garantizarían que la tierra de cada tribu sería de la tribu a perpetuidad. Porque había pasado algo, ¿se acuerdan que las hijas descendientes de José tenían el padre que había muerto y no tenía un hijo varón que heredase? Y bueno, ¿qué pasaba si las hijas se casaban con alguien de otra tribu? Entonces iba a heredar la otra tribu, bueno, etcétera. Eso va un poquito más adelante. Pero es muy importante definir por lo menos globalmente a qué se refiere
el capítulo 34. Entonces, a ver, ¿por qué se delinea las, las fronteras? Porque hay cosas, mandamientos de la Torah, que debían ser cumplidos dentro de las fronteras. En la diáspora, en la dispersión, no se pueden cumplir. Por ejemplo, les doy uno, el día de Yom Kippur, del día de expiación. No se puede sacrificar ni el sacrificio para la expiación del sumo sacerdote y su familia, ni el macho cabrío para la expiación del pueblo, ni se puede mandar el macho cabrío a Azazel, ni nada, porque en la diáspora y sin templo no se puede hacer. Entonces era muy importante. Dios no hace nada por casualidad. Cuando no entiendas algo de su palabra, léelo otra vez, otra vez. El mes que viene lo volvés a leer otra vez, después lo volvés a leer, porque no hay nada por casualidad en la palabra de Dios. Ahí se delimita eso y se designa a dos personas para hacer el reparto de la tierra, que son obviamente el líder y el sumo sacerdote. Josué, hijo de eh, Josué, hijo de Nun, y Eleazar, hijo de Aarón. Josué, el líder, guerrero, y Eleazar, el sacerdote, son los responsables de obedecer a Dios para repartir la tierra. Y después ya entramos en el 35, a no ser que quieras decir algo del 34. Vamos nomás, vamos porque ya quedan Bueno, 9 minutitos. el 35 habla de las ciudades para los levitas. Le dieron 48 ciudades para los levitas con tierra para pastoreo. Y dentro de las ciudades de los levitas, 6 ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio para que se refugiase aquel que había matado a una persona involuntariamente. Quiere decir involuntariamente, quiere decir por accidente. Por accidente. Por un accidente de tránsito, sería hoy día, algo involuntario. Entonces había 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán entre las ciudades de los levitas. A ver, ¿qué otra cosa podemos decir? Algunos dicen, tomando algunos versículos bíblicos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la palabra juzgar tiene 2 acepciones. Una es analizar el tema para emitir una opinión, eso es juzgar. Voy a emitir un juicio sobre cómo está evolucionando la economía del país. Y emitir un juicio, estoy emitiendo una opinión, lo he analizado, lo he discernido y emito un juicio sobre cómo está evolucionando la economía del país. ¿Ven? Ahí no hay condenación de ninguna manera, sino que hay emitir una opinión, un juicio, un análisis. Y la otra sí es condenar a alguien. Cuando la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, quiere decir no condenéis para que no seáis condenados. Pero sí, la Biblia es muy clara en que los asuntos de la iglesia deben ser juzgados por la iglesia. Juzgados quiere decir analizados, discernidos, escudriñados, investigados, para poder emitir una opinión acerca de si hay algún pecado o algo dentro de la iglesia. Eso lo vemos clarito en este capítulo, porque solamente el tribunal podía determinar si era culpable o no era culpable el que había matado a alguien. El que mataba a alguien, la ley decía que el vengador de la sangre, un pariente cercano, podía vengar la sangre e ir y matar al que mató al pariente. Entonces salía corriendo y se iba a una de las 6 ciudades de refugio y ahí estaba protegido por los levitas y por la palabra de Dios, por la instrucción de Dios. Pero mientras tanto, el tribunal tenía que juzgarlo. Tenía que analizar la situación para determinar si fue un accidente, como un accidente de tránsito, era liberado totalmente, podía regresar a su casa y el vengador de la sangre no lo podía matar porque si no, el que era asesino era el vengador de la sangre, porque este era inocente.
fue un accidente. Y hay 3 o 4 alternativas que no las voy a mencionar ahora, solamente quiero mencionar que sí la Iglesia está autorizada a analizar, juzgar y emitir opinión sobre las situaciones que se producen dentro de la Iglesia, y usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 6. ¿eh? Eh, Porque muchos lo he visto que no le dan ni 5 de bolilla a esta palabra, 1 Corintios 6 del 1 al 6, donde dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, y está hablando dentro de la congregación, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, quiero con esto desarraigar la idea de que los ancianos de la congregación no puedan analizar una situación, inclusive una situación de pecado, porque hay mucho escrito en este sentido. Entonces, es muy importante esta aclaración. No voy a hablar más nada de números acá de los que matan a alguien involuntariamente o como sea. Pero sí bueno, me voy a acordar un texto para el final. A ver, estamos en 11 y 26. El número 36 es el último, ¿no? Eso del número 36. Habla de los matrimonios entre tribus. ¿eh? Y ahí termina de las hijas de Zelofejad que habían planteado eso. Y claro, se iba a desvirtuar la división geográfica entre tribus si se casaban con hombres de otras tribus. Y las hijas de Zelofejad fueron obedientes a la palabra de Dios. Fueron obedientes. Se casaron con hombres de la misma tribu para que las propiedades heredadas permanecieran dentro de la misma tribu. Ahora, yo quiero decir esto y lo dejo a Pato Lorenzo que diga todo lo que quiera en la próxima media hora, pero quiero decirles algo. La ley de Dios, los mandamientos de Dios y sus consecuencias, los mandamientos de Dios y sus consecuencias, ¿son justos o injustos? Porque acá está hablando inclusive de matar. La pena de muerte, está hablando de la pena de muerte. Está hablando de un montón de mandamientos y te prueba, y si anda bien, va bien, y si te prueba y vuestra fe es más preciosa que el oro, que perecedero es probado por fuego, así que te va a probar la fe, te va a probar todo, y si venís caminando hacia la tierra prometida, no te extrañe que va a pasar como cuando murió Aarón en el monte de Or y volvieron para atrás rumbo al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Entonces, ¿es justo o no es justo? ¿Los mandamientos de Dios son justos o no justos? He conocido mucha gente que analiza los mandamientos de Dios y dice, pero eso no es justo. No es para este tiempo, no está bien, no está con la legislación de mi país, eso es discriminatorio, esto es aquello, lo demás allá. ¿Es justo o no es justo? Yo quiero leerles 2 textos en los Salmos. Salmo 19 del 7 a 10. Con esto yo termino. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 119, 7. La ley de Jehová, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la de que destila del panal. Y Salmo 119.1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Pastor Enzo. Solamente me quedó decir 2 cositas cortitas. Una que en cuanto a
al juzgar y es un tema que hemos quedado, ya creo que no sé si 2 sábados atrás, de que algún día sería bueno compartir sobre ese tema, el trabajo de la iglesia, ver cuando algo está mal, qué hacer, o sea, lo que dice la Biblia cuando alguien está en una falta, hablarlo a solas, bueno, todo tiene que ver con eso que has estado compartiendo y queda pendiente algún día, no sé, que lo podamos hablar más directo porque eso es sanidad para el cuerpo, sanidad para la iglesia, y deja por atrás muchas malas enseñanzas, de cuando te dicen, no hay que juzgar, o sea, pará, no puedes dejar que se muera solo, o sea, tenés que dar una ayuda antes de eso. Entonces, esa era una de las primeras que ojalá pronto podamos que alguien lo haga al menos, si yo puedo participar también, sino que alguien lo haga porque eso daría una claridad grande a la iglesia de cómo hoy debemos tratar esos temas. Y número dos, cuando habla, creo que era el 35, el lugar de refugio, que parece extraño, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, estás echando un árbol, te sale la masa y le pegó en la cabeza al otro y lo mataste, sobre que es un accidente, es algo involuntario, que tengas que salir corriendo hacia un lugar de refugio, porque si no los parientes del muerto te agarran y te matan a vos. Entonces, parece que no fuera tan real, pero lo es. Nosotros cometemos eh, eh, o sea, o sea, hay una vida en pecado que no practicamos, ya por lo menos nosotros ya no practicamos el pecado, pero erramos, fallamos en el camino, y de eso se trata. Y la enseñanza acá, para que veamos que como está escrito sigue siendo real, es que aprendamos de que cuando fallamos, así sea como lo estoy describiendo ahora, involuntariamente, porque no queremos pecar, pero fallamos, este, inmediatamente hacer teshuvah, hacer arrepentimiento. De eso se trata la ciudad de refugio. La ciudad de refugio es la Torah. La Torah es Jesús, es correr hacia Jesús. O sea, para que lo entendamos bien simple, porque la gente tiene que entender de que cuando fallamos y nos damos cuenta que hemos fallado, porque a veces fallamos y no nos damos cuenta, seguimos, pero en un momento nos damos cuenta que hemos fallado. Ay, tengo que pedir perdón por esto. Ay, esto está mal lo que he hecho, pero no lo hago, lo reconozco, pero dejo el arrepentimiento para otro momento. Acá dice, corre rápido porque el verdugo viene por atrás. El verdugo no es la familia del otro, el verdugo es Satanás mismo. Que él inmediatamente nosotros pecamos, ya va al verdugo a acusarnos delante de Dios y tiene el permiso por la acusación que hace, que es real, tiene el permiso, obviamente, aunque Dios sabe que si la persona corre al lugar de refugio, Jesús, la palabra, corre y se humilla, ya no tiene derecho Satanás de atacar esa vida. Por lo tanto, así en breve y resumido, ¿no? Cuando fallamos, no, lo tenemos que reconocer y cuando el momento que lo reconocemos, ahí, si es posible, ahí mismo, hacer un acto de teshuvá, arrepentirse, pedir perdón, si tenemos que disculpar al otro, que lo hagamos rápido, porque el verdugo ya tiene ahí una autorización para hacer lo suyo. Entonces, corra rápido, cuando se equivoca, corramos rápido, cuando nos equivoquemos, a la ciudad de refugio, el lugar de la palabra, la presencia del Señor y poder pedir perdón y resolver el problema inmediatamente, porque el verdugo tiene permiso para atacar cuando estamos en esa condición. Amén, Bueno, con amén. esto me despido. Así me despido yo, te dejo el final a vos. Nos Amén, amén. despedimos, yo me despido. Sí. Amén, amén, amén. Digo amén a esa última enseñanza muy, muy práctica, muy real y, y linda para que la practiquemos cada vez que nos pasa eso, ¿no? Uh Jesús es -huh. nuestra ciudad de refugio. La palabra de Dios, Jesús el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Hermoso, hermoso. Así que me voy contento por esa última enseñanza. Los saludo hasta el próximo sábado a todos ustedes. También Bendiciones. yo,
terminamos ya con el libro de Números y la semana que viene arrancamos con el último libro de la Torá de estos 5. Así que a prepararnos, disfrute este día, este día de reposo, este Shabbat, disfrútelo en todo lo que resta, tenga comunión, que nos podamos reunir, que estemos congregados y poder hacer edificación y exhortación mutua con todos. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.